al recurso del Ministerio Público Fiscal. Cuando apela el fiscal de instrucción, eso va a la Cámara de Acusación, dijimos recién, se eleva el expediente a la Cámara de Acusación, y antes de entrar al fondo del asunto, al fondo de la cuestión, la Cámara de Acusación le corre vista al fiscal de Cámara de Acusación, para que éste mantenga o no esa apelación. Es decir, por eso debe estar fundamentada, para que el fiscal de Cámara, si al analizar los fundamentos, decida si mantiene o no la apelación formulada por el inferior. Si nada dice, se considera desistido. Y en ese caso, el expediente no puede ser analizado por la Cámara de Acusación, volviendo al estado que corresponda. En relación al querellante particular, el Código Procesal de Córdoba establece que el recurso debe tener el mismo trámite. Es decir, que previo a resolver la Cámara de Acusación, el fiscal de Cámara de Acusación debe mantener o no ese recurso. Alguna jurisprudencia en esta ciudad de Córdoba ha declarado inconstitucional ese trámite. ¿Por qué? Porque ha pasado que el fiscal de Cámara de Acusación no le mantiene el recurso al querellante particular y en consecuencia no puede obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Esto, así, se ha sostenido, afecta la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva de la víctima, prevista en la Comisión Americana de Derechos Humanos, que consiste no solamente en incorporarse a los tribunales a peticionar la reparación del daño sufrido por el delito y la sanción al culpable, sino de obtener un pronunciamiento en ese sentido del órgano jurisdiccional. En este caso, es una parte, el Ministerio Público Fiscal, en la persona del fiscal de Cámara de Acusación, que al no mantener el recurso, le priva de esa garantía constitucional de obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Por eso la jurisprudencia en la ciudad de Córdoba ha declarado su inconstitucionalidad en ese sentido. Bueno, en este caso del recurso de apelación vemos que es un recurso ordinario donde se busca que un superior, la Cámara de Acusación, de mayor jerarquía, revoque, anule o modifique la resolución que le causa agravio. En el siguiente bloque veremos los siguientes recursos y analizaremos concretamente. Siguiendo con este módulo y los recursos en particular, vamos a analizar ahora el recurso de reposición. Este recurso se presenta contra autos sin sustanciación que resuelven un incidente o artículo del proceso. En este caso se presenta también, al igual que el de apelación, ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Pero para que sea este que lo revoque o modifique por contrario imperio. Es decir, acá no se remite o no se eleva la causa a un superior, sino que este mismo tribunal, mediante este recurso de reposición, se pretende que lo modifique o lo revoque. Ahora, la decisión en relación a este recurso de reposición va a ser ejecutoria, salvo que con el mismo se haya presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación y sea procedente el trámite del recurso de apelación. En este caso, se seguirá el trámite que hablábamos anteriormente. En relación al recurso de casación, este se presenta contra sentencias condenatorias o absolutorias, es decir, contra sentencias definitivas
que cierren el proceso o que causen un perjuicio irreparable. Se interpone ante la Cámara del Crimen o juez correccional, que son los tribunales que pueden dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero también, como hablábamos anteriormente, también se puede presentar ante la Cámara de Acusación, cuando se ha demostrado de que afrontar un juicio le causa un perjuicio irreparable al imputado. Por ejemplo, cuando es un abogado, cuando es un intendente. Cuando puede implicar la suspensión de su ejercicio profesional, eso es equiparable a una sentencia definitiva por el perjuicio de imposible reparación ulterior. El recurso de casación se presenta en forma fundada, es decir, no solamente los puntos de agravio como el de apelación, se presenta en forma fundada ante el tribunal que dictó la sentencia y quien resuelve es el Tribunal Superior de Justicia. Es importante decir que con respecto a la casación, a través del fallo casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha ampliado el objeto de impugnación. Antes se decía que solamente se pueden discutir cuestiones de derecho, es decir, cuestiones relativas a nulidades o cuestiones de inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva. Actualmente, y a partir del presidente Casal de la Corte Suprema, se ha ampliado este espectro y se permite actualmente la valoración de cuestiones de hechos cuando evidentemente ha afectado o ha violado los principios de la sana crítica racional. Con respecto al recurso de revisión, este se presenta ante el Tribunal Superior directamente y en contra de sentencias condenatorias firmes. Es decir, es el único recurso que se interpone ante una decisión o una resolución que pasó a autoridad de cosa juzgada. Es cuando se demuestra que, a través de otro proceso, que la condena se basó en una prueba falsa. Por ejemplo, un testigo que dijo que el imputado vio al imputado al momento de cometer el hecho, en otro proceso se demostró que ese testigo mintió. O que el juez dictó una sentencia condenatoria en base a prevaricato, cohecho, todo lo cual permite que, conocidas esas circunstancias, se puede presentar este recurso de revisión. Ahora, lo importante es que este recurso de revisión solamente es en contra de sentencias condenatorias y no de sentencias absolutorias. Aun cuando se determine en otro proceso que el testigo que declaró a favor del imputado y que fue dirimente para la absolución, ese testigo mintió, la cosa juzgada no cede nunca cuando se trata de una sentencia absolutoria. El recurso de queja es aquel cuando se declara mal denegado un recurso. Es decir, es cuando este recurso de queja se presenta ante el órgano jurisdiccional que debió haber conocido de haber sido abierto el trámite del recurso. Por ejemplo, hablábamos en el bloque anterior. El recurso de apelación se interpone en contra de las decisiones del juez de instrucción y se presenta ante este juez. Y este va a ser el que lo eleva a la Cámara de Acusación. Ahora, si el juez de instrucción resuelve no hacer lugar, no darle trámite, es decir, declarar inadmisible el recurso y en consecuencia no lo eleva a la Cámara de Acusación, la parte que intenta la vía impugnativa podrá ir directamente a la Cámara de Acusación diciéndole: el juez de instrucción me declaró mal denegado el recurso. Solicito que usted lo declare, me admita y entre al fondo del asunto. En ese caso, la Cámara de Acusación, si comparte con esta parte, pedirá los antecedentes o las actuaciones al juez de instrucción, verá las condiciones por las cuales fue declarado inadmisible y si no está de acuerdo con el juez de instrucción, declarará abierto el recurso y entrará al fondo del asunto. Por último, el recurso de inconstitucionalidad se presenta contra sentencias definitivas o autos del artículo 469 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o resolución. Es importante que cuando se plantea la inconstitucionalidad, siempre desde el primer momento se haga reserva de este planteo, para que después el Tribunal Superior pueda entender en la misma.
Continuando con el desarrollo de la clase, vemos los juicios especiales. Todo esto que hemos hablado es juicio penal común. Ahora, hemos hablado, al desarrollar competencia, de que el juez correccional es aquel que juzga en los delitos culposos, cualquiera sea la pena, en los delitos dolosos, cuya pena no supere los 3 años de prisión, en los delitos que no tengan pena privativa de libertad, por ejemplo, de multa o inhabilitación. En este caso, todo el proceso, el juicio se desarrolla en base a las normas del juicio común, pero con la siguiente excepción. En el juicio correccional, el juez no puede imponer condena si el fiscal correccional no pide condena. Y esto es por imperio legal. Cuando hablamos del juicio común, es en virtud de una jurisprudencia de la Corte Suprema, pero no establece ninguna norma del Código Procesal que el juez de la Cámara del Crimen no pueda condenar si pide la absolución. Es una interpretación jurisprudencial. En cambio, el artículo 414 del Código Procesal establece que no puede condenar si el fiscal pide la absolución. Y si pide condena el fiscal, no puede imponer una pena más grave que la solicitada por el fiscal. Es decir, si el fiscal pide 2 años, el juez solamente podrá imponer 2 años. Nada obsta, por supuesto, a que imponga una pena inferior o que incluso absolva aún existiendo pedido de condena del Ministerio Público Fiscal. Con respecto al juicio abreviado, es aquel donde se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo de pena entre defensa, fiscal y juez, que prevé la confesión por parte del imputado. El imputado confiesa lisa y llanamente su responsabilidad en el hecho. Como confiesa en virtud de esa confesión, llega a un acuerdo de pena con el fiscal. Este acuerdo de pena se lo llevan al juez y si presta su conformidad, entonces se produce lo que se llama el juicio abreviado. ¿Qué quiere decir? Se abrevia la etapa de incorporación de la prueba durante el debate. Las ventajas de este juicio abreviado para el imputado es que mediante este acuerdo se le impone una pena que es inferior a la que podría haber recibido en caso de que se desarrolle todo el debate, con toda la prueba y la discusión final. Por ejemplo, en un homicidio simple de 8 a 25 años de prisión, de realizar un juicio abierto, al imputado se le podría haber impuesto la pena de 12 años. Como hizo un juicio abreviado, acordó una pena de 9 años o de 10 años. Ahora, lo importante es resaltar lo siguiente. Aun cuando mediare confesión del imputado, es necesario que exista prueba objetiva e independiente que respalde esa confesión. Ya hemos dicho que en el juicio abreviado no se produce la prueba durante el debate, pero la sentencia condenatoria va a tener que fundarse en la prueba incorporada durante la investigación penal preparatoria. Es decir, que la sentencia condenatoria no se va a hacer solamente en la confesión del imputado, sino que es necesario que esta confesión sea respaldada con la prueba incorporada durante la investigación y en base a ella llegar a la certeza positiva en relación a la existencia del hecho y la participación del imputado. Este juicio abreviado, si bien por regla general se hace en la etapa del juicio, el Código Procesal de Córdoba también establece en el artículo 356 la posibilidad de hacer un juicio abreviado inicial. En este caso, quien interviene es la defensa del imputado, el fiscal de instrucción y el juez de instrucción, o también llamado control. En el delito de acción privada, lo importante a destacar es que, lo que hemos ya señalado, no tiene investigación penal preparatoria. La querella directamente se presenta ante el juez correccional. Recuerden cuando veíamos competencia material que quien juzga en los delitos de acción privada es el juez correccional. Este tiene un procedimiento especial ya que previa a la audiencia del debate se establece una audiencia de conciliación donde las partes pueden conciliar, es decir, tanto la querella como el imputado se ponen de acuerdo y el imputado da como las explicaciones de los términos supuestamente injuriosos y estas explicaciones son aceptadas por el imputado. En este caso,
perdón, estas explicaciones son aceptadas por el querellante. En este caso, concilia y se determina el sobreseimiento a favor del imputado y las costas por su orden. También puede suceder la retractación, es decir, el imputado reconoce haber expresado esas palabras, pero pide disculpas, se retracta de esas manifestaciones. En ese caso también se lo puede sobreseer, pero se establecerá que las costas son en perjuicio o a cargo del imputado. El debate se realiza, en caso de debate, las mismas características del juicio común que hemos hablado anteriormente. Acá el actor penal no es el Ministerio Público Fiscal. En los delitos de acción privada, el Ministerio Público Fiscal no tiene intervención, sino que el órgano acusador, el actor penal, es el querellante. Y lo importante es que el querellante, en este caso, podrá ser interrogado, pero no se le requerirá juramento. Bueno, con respecto al tratamiento penitenciario, que también está previsto en este módulo, los invito a que vean una entrevista que hemos tenido con el doctor Cristóbal Laje Ros, quien es juez de ejecución penal en esta ciudad de Córdoba. Al finalizar las mismas, cerramos estas clases con las palabras claves. Bienvenidos al último bloque de este módulo 4. En este momento nos acompaña el doctor Cristóbal Laje Ros, quien ha tenido la amabilidad de acercarse y prestarse a esta entrevista. Y la conversación que vamos a tener es de suma importancia porque no solamente nos va a dar un conocimiento teórico, sino también práctico de la función del juez de ejecución penal. El doctor Laje Ros es actualmente por concurso juez de ejecución de esta ciudad de Córdoba. Doctor, muchas gracias por haber venido. De nada, Facundo, muchas gracias a vos. Bueno, queríamos que nos inmiscuyas más o menos la problemática, primero en la función que cumple, mejor dicho, el juez de ejecución principalmente en el tratamiento penitenciario, para posteriormente analizar también aquellas medidas de seguridad que deben ser supervisadas por el juez de ejecución. Es decir, con respecto al tratamiento penitenciario, aquellas personas que están condenadas a prisión efectiva, ¿cuál es más o menos el progreso que deben respetar para, en definitiva, poder obtener algunas salidas anticipadas al cumplimiento total de la condena? Bueno, Facundo, vos sabés que perfectamente una persona que ha sido privada de su libertad tiene en miras recuperar su libertad en un tiempo más o menos próximo, inmediatamente si fuese posible. El interno siempre está en la búsqueda de alcanzar todos los beneficios que la ley le permite para estar poco tiempo en encierro. Nosotros tenemos dentro del abanico de hipótesis punitivas la prisión perpetua, la prisión temporal y el sistema de la ley 24660 nos permite a nosotros ir evaluando la progresividad de la conducta y de los logros que tiene el interno durante el tratamiento penitenciario a efectos de hacer posible o no
que el interno pueda obtener y hacer realidad esos beneficios. La ley 24660 ha establecido como herramientas útiles a la administración penitenciaria y al juez que debe controlar el cumplimiento que por ley debe ser aplicado, que el paso de una persona por la institución carcelaria deba necesariamente acogerse a estos reglamentos. Los reglamentos implican trabajar, implican adecuar su conducta al reglamento de disciplina y además educarse, socializarse, es decir, hay una serie de programas tendientes a demostrar que el sujeto, conforme a lo que haga adentro de la cárcel, pueda llegar a demostrar que está resocializándose. Es decir... Y eso, sí, discúlpame, ¿no? sí, Que te Facundo. interrumpa. Pero como bien decís vos, la persona que va a cumplir una pena efectiva, la primera meta que tiene es salir lo antes posible. La ley 24660, como ya han visto en el material de estudio, establece ciertos institutos que permiten una salida anticipada. Así es. Ahora, existen cuerpos de especialistas de que, además de determinar, bueno, que sí, que el interno se porta bien dentro de la cárcel, que está yendo a la escuela, o está estudiando, o está trabajando dentro del penal, ¿existe algún cuerpo de profesionales que diga, bueno, más allá del cumplimiento, esta persona, del análisis que le hacemos, advertimos que sí, que está como para reintegrarse a la sociedad? Es decir,